pero hablando de cómo consultarla, de cómo saber utilizar mejor una herramienta que ya está entre nosotros, qué mejor que una voz autorizada. Y si es la voz de Laila Schelling, mucho mejor, porque Laila, te damos la bienvenida aquí en Bravo Argentina, te saluda Matías Ruffet, te agradecemos por tu tiempo y decíamos en la apertura, vamos a proponer una especie de taller práctico de inteligencia artificial. Los beneficios, los riesgos, consejos para aprender a usarlo. Ahí nos escuchás, Laila, buenos días, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, extraordinario. Laila, decíamos, mira, el graph ya nos mete en el tema de lleno. Consejos para aprender a usar la inteligencia artificial. Porque, claro, muchas veces viste que el cambio da miedo. Esto de decir, che, tendrá demasiada información sobre mí, ¿para qué sirve? ¿Es algo que es productivo? ¿No es productivo? Bueno, ¿cómo se puede hacer para que sea útil y de qué manera se puede abordar? La inteligencia artificial tenemos como que dos grandes usos que le podemos dar, ¿no? Sí. Por un lado es la persona más normal, digamos que no tiene un conocimiento avanzado en la inteligencia artificial, y después está la perspectiva técnica, ¿no? Personas que obviamente ya tienen un conocimiento mucho más avanzado de ese tema. Si nos quedamos con el primer grupo de las personas que no son expertos en inteligencia artificial, pero que quieren aprender a utilizar esa herramienta, Sí. mi recomendación siempre es empezar por lo más básico, por las cosas que uno podría hacer en el día a día y tratar de integrar alguna herramienta de inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que tengo que redactar una nota, por mencionar algo. Entonces ahí nos podríamos apoyar en alguna herramienta de inteligencia artificial que genere texto, como la tan conocida ChatGPT, y tenemos que brindarle un prompt, ¿no? Y esto es muy importante entender porque el prompt es como la instrucción que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para que me genere la salida que quiero, ¿bien? Y Sí. como todo, no lo puedo estructurar de cualquier manera. Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para que ese prompt sea lo más eficiente posible. Hay una técnica que se llama Scruff, ¿bien? Que plantea 5 cosas que yo le tengo que decir a la inteligencia artificial. Primero de todo, darle una situación o contexto, es decir, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y en el sentido de toda la información que yo le pueda brindar, entre más específica sea, mejor, Sí. para que me pueda entender el contexto. Luego le tengo que dar un rol. Por ejemplo, puedo simular que soy un periodista, ¿no? Que necesito hacer una nota sobre X cosa. Luego tengo que darle el objetivo, específicamente, qué es lo que quiero que la inteligencia artificial haga. Quiero que redactes una nota de tantas palabras sobre este tema con cierta estructura, todo lo que yo le pueda especificar. Bien. Luego tengo que decirle el formato de salida que voy a obtener ese resultado y a su vez como algo adicional es el tono. Es decir, cómo quiero que la inteligencia artificial redacte, en este ejemplo que estamos planteando, el texto. No es lo mismo que sea un tono académico, un tono formal, un tono informal, ¿no? Entonces, con estas 5 características que se sitúan como la ley de Scruff dentro de lo que es la buena definición de un prompt, Sí. nosotros podemos lograr que la inteligencia artificial sea mucho más efectiva. Bien, Esto lo entonces, podemos mencionar en texto, en imágenes, en audio, en cualquier herramienta que, bueno, que trabaje con distintos modales de claro. generación de contenido. Decíamos, prompt es la instrucción y hablabas de estos 5 pasos. Reiteramos como los títulos de cada paso porque está muy bueno para aquellos que de repente digan, bueno, esto ya es indefectible, que nos lleva puesto, es una ola que viene. Bueno, ¿cómo vamos a surfear esa ola o cómo la vamos a barrenar por lo menos para arrancar? Primer paso entonces, dentro de estos 5. Repito de vuelta, se llama la técnica de Scruff. Bien, entonces la primera letra es S de situación, Bien. de contexto. Bien, luego viene la R de rol que voy a desarrollar. Siempre esto, recordemos que entre más específicos seamos, mejor. Luego la O de objetivo, que básicamente es lo que tiene que hacer claramente bien definido la inteligencia artificial. La F del formato de salida del resultado que yo quiero que tenga. Si es un texto, quiero numeración, quiero viñetas, quiero una tabla. ¿Bien? Genial. Y por último la T de tono. El tono que va a tener, en este caso, el artículo que estábamos planteando. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, esto con ChatGPT, hablarle a, vos decías, a alguien del espacio académico, es decir, si hago un laburo para universitarios, o si le tengo que explicar una situación relacionada a un mismo tema, siempre teniendo en cuenta que es para otro público, a chicos de primer grado. Entonces ahí está esta cuestión del tono. No es lo mismo y los ejemplos que te va a brindar la inteligencia artificial se van a adaptar a eso. Bien, ¿Bien? y hay Entonces, algo... con estas 5 características podemos mejorar muchísimo nuestro prompt
y en ese sentido el resultado que vamos a obtener de la inteligencia artificial. Y hay algo que me parece muy interesante, Laila, porque incluso vos Claro. mencionabas una nota, o yo lo pienso en lo que es la famosa monografía de la escuela o los trabajos terciarios o universitarios, que se dice, bueno, che, ahora le piden a la inteligencia artificial y esto es un plagio. En realidad, con la inteligencia artificial, uno, a partir de esas preguntas y de estos planteos, de estos 5 pasos de los que vos das cuenta, lo que hace es darle primero un objetivo, toda esta cuestión, y después lo que recibe tiene que hacer una lectura atenta y una edición. Uno pasa a ser un editor de aquella información que recibe, porque hay que pasarla por un tamiz, no es que la máquina es exacta. En este sentido también quiero mencionar que muchas veces no se menciona y no se aclara. Hoy en día hay detectores de inteligencia artificial, hoy en día hay detectores de texto, entonces incurrimos en plagio si literalmente agarramos el texto tal cual está y lo dejamos. Claro, ¿bien? eso no hay que hacerlo, Entonces, hay que recordémoslo. referenciar las fuentes, ¿bien? Hay que hacer las adecuaciones que se necesiten en el contenido y lo más importante, validar las fuentes, ¿bien? Validar que la información que estamos obteniendo realmente es así. Porque hay un concepto dentro de la inteligencia artificial que se llama alucinaciones, ¿bien? Que Sí. es cuando literalmente la inteligencia artificial inventa cosas. Entonces, no siempre tenemos que pensar, y de hecho no deberíamos pensar, que el resultado de la inteligencia artificial es la verdad absoluta. Siempre tenemos que validar. A partir de esto, decía, es muy importante incluso, imagino, una vez, supongamos que vos conseguís el objetivo que buscabas con aquellos 5 pasos de los que dabas cuenta. Leía por ahí que una sugerencia que hay es preguntarle, una vez que la inteligencia artificial hizo esa búsqueda o te dio la devolución de aquello que vos pretendías, preguntarle de qué manera podría haber llegado mejor a ese resultado. Es decir, como plantearle nuevas preguntas que hagan pensar ese universo, esas neuronas, por decirlo de algún modo, que tiene la inteligencia artificial, para vos tener una nueva pista de cómo afrontar próximos laburos. Sí, siempre hay que hacer, esto depende de la complejidad de lo que necesitemos obtener, ¿bien? Pero la técnica que estás haciendo mención es la iteración. Es decir, ir iterando luego que tengo una respuesta, recuperar parte de ese contenido, por ejemplo, ¿no? Y decirle, bueno, vamos a suponer que me gustó mucho la introducción del texto. Bueno, Sí. quiero que profundices en la introducción. Y ahí le vuelvo a dar, aplicando nuevamente estas 5 técnicas, los pasos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a recuperar ese conocimiento previo que ya tenía y lo va a mejorar en base a lo que nosotros le definimos nuevamente. ¿Bien? Entonces, una técnica muy buena es esta iteración y bueno, ¿hasta cuándo vamos a iterar? Hasta el punto que nosotros consideremos que ya estuvo bien, ¿no? Que no necesitamos más. Excelente, Laila, muy pero muy claro, muy práctico todo lo que nos vas explicando y te vamos a requerir probablemente en algún otro momento para seguir conociendo este mundo de la inteligencia artificial y también me quedo con esto que vos marcabas, a veces tiene alucinaciones, así que no crean todo, chequeen, corroboren y no hay que copiarse, no es lo mismo buscar que plagiar, así que muy pero muy bueno todo, Laila, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muchas gracias, chicos, un placer, gracias. Así pasaba Laila Shelly, que es ingeniera en sistemas y que nos daba más claridad sobre este mundo de la inteligencia artificial.